Muy buenas tardes, nuevamente estamos juntos para compartir la clase del discipulado, discerniendo las señales de los últimos tiempos. Dejamos como tarea Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Espero que lo estés meditando, que estés escribiendo, tomando tus apuntes y también por ti mismo pidiéndole revelación al Espíritu Santo que te dé más luz, más entendimiento acerca de todo lo que se describe en esos capítulos para poder preparar tu corazón, para poder alinear tu vida a lo que se viene, a cómo responder en este tiempo de acuerdo a las escrituras. Así que hay unos detalles que vamos a hablar en esta segunda clase. Toma tu Biblia, toma tu libreta de apuntes y vamos a mencionar algunas cositas. Eh, Primero, que vimos en Mateo 24, en el versículo 32 al 42, Jesús nos dio tres mandamientos en esos versículos, ¿no? Primero, Él nos mandó que aprendiéramos de la parábola de la higuera y después que supiéramos que su venida está cerca y por lo tanto que vigiláramos. Tres cosas. Mateo 24 del 32 al 42. Primero, mandó que aprendiéramos de la parábola de la higuera. Segundo, que después supiéramos que su venida está cerca. Y tercero, por lo tanto, que vigiláramos. Jesús estaba respondiendo a la pregunta de los apóstoles de acuerdo a la corriente, a la corriente o a lo concerniente que los discípulos le estaban preguntando por señales que indicarían su regreso. Y en Mateo 24, versículo 3, dice, las hojas de una higuera, nos dan a entender que las hojas de una higuera están anunciando el verano. Y Jesús le dice, ustedes qué fácil saben discernir esos tiempos, ¿sí? Es una señal clara. O sea, cuando Jesús nos menciona, aprendan de la parábola de la higuera, quiere decirnos que es una señal clara. O sea, es visible. Ustedes pueden verla, ustedes pueden discernirla. Entonces, todos esos detalles que nos está mencionando Jesús anterior a eso o después de eso en Mateo 24, dicen, aprendan de la parábola de la higuera. ¿Qué quiere decir? Aprendan que lo que les estoy diciendo es muy claro, es visible y lo van a poder discernir. No es nada confuso. De la misma manera, las señales de su regreso podrán ser vistas por todos. Eso es lo que nos dejó en las escrituras muy claro nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos deja a nosotros con ninguna excusa, ¿no? Ninguna excusa para no prepararnos, para no arreglar nuestra vida. Él dijo, aprendan de la parábola de la higuera. Va a ser muy claro, lo van a ver, van a poder discernir. Así como saben discernir los tiempos, aprenda de eso, dijo. Entonces, hay muchas cosas que están comenzando ya a acontecer que nosotros estamos viendo como ese tipo de señales que declara Mateo 24. Entonces, la parábola de la higuera nos trae un detalle que es la claridad y el discernir de que todas esas señales están pasando es por algo que la venida de nuestro Señor está cerca. Segundo, en Lucas 21, del 26 al 34, nos da a entender algo. Mejor dicho, del 25 al 34. Debemos reconocer cuando estas señales comiencen a suceder. La tribulación de las naciones tendrá un comienzo reconocible, un incremento en esa generación y culminará con el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios nos manda a que nosotros reconozcamos las señales cuando empiecen. Dice, cuando todo esto empiece a suceder, dice Lucas 21. Ahora, segundo detalle es que las cosas van a pasar inesperadamente. La gente que esté sorprendida por el incremento de los problemas y la maldad estará más vulnerable a esos ataques del enemigo, debido a que va a estar más abrumada, va a estar más confundida, ¿sí? Entonces,
Es por eso que Pablo nos decía en Tesalonicenses que nosotros no somos hijos de tinieblas, nosotros somos hijos de luz para no ignorar, sino para prepararnos, ¿sí? Entonces dice ahí en Lucas 21, del 26 al 34, tú vas a ver el temor de la gente va a fluctuar en sus emociones. Te vas a dar cuenta en esas escrituras cómo juega un papel muy importante, ¿sí? Ese, ese, esa señal o ese espíritu de temor que va a venir en las personas cuando todo esto esté aconteciendo. Tanto así que las personas van a querer y pedir una solución rápida. Ahí van a empezar los falsos cristos, los falsos maestros, donde van a prometer cosas rápidas. Va a surgir más adelante lo del anticristo, que va a prometerles cosas que la gente, por la maldad que se ha multiplicado, dice la Biblia, dice que va a ser una temporada de la gran tribulación donde nadie ha visto jamás la maldad haberse potencializado de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a ser afectada con ese temor, con esa confusión y va a querer solucionar. Tanto así que la palabra también nos dice que va a haber muchos escogidos que van a ser engañados por querer salvarse, por querer tener una salida. Entonces tenemos que estar alertas, tenemos que vigilar. El peso de la importancia que le puso nuestro Señor lo comparó al peso que tiene su palabra, porque en Mateo 24 nos dice, todo esto va a pasar, mi palabra no pasará. O sea, toda la tierra va a pasar, mi palabra no pasará. Ese versículo está en el capítulo donde habla de las señales de los últimos tiempos. Entonces, todo ese peso de importancia que nos está poniendo el Señor diciendo, ¿te das cuenta? Te estoy mandando, te estoy pidiendo que disiernas, que veas las señales de los últimos tiempos, porque es muy importante, tan importante como la importancia de mi palabra. Mi palabra no pasará. O sea, lo puso en el mismo nivel de importancia. Así que es nuestra responsabilidad, nuevamente, poder ver claramente todas esas señales que hoy en día estamos viviendo. Guerras, rumores de guerras, pestes, todas estas cosas que estamos pasando hoy mismo, 2020, con la pandemia en estos momentos, con el virus, y estamos viendo tanta destrucción y tanta maldad, tanta violencia con grupos étnicos, guerra de nación entre nación, los hemos venido viendo de años atrás, pero ahora se están incrementando los dolores de parto. Entonces, también nos habla acerca de otro ejemplo, como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? Que sin saber que estaban viviendo en una generación profética, ¿sí? Una señal que pasó en los días de Noé, cuando Dios le da la instrucción a Noé para construir esta arca, Noé empezó a predicar o empezó a construir, empezó a ser obediente a Dios de algo que nunca había pasado, algo que no tenía precedentes, que prácticamente es casi lo mismo que nosotros estamos predicando en este tiempo. Posiblemente vas a tener personas, amigos y dentro de tus familiares incluso, que no te van a creer lo absurdo que es que Jesús va a venir en las nubes y que todo ojo le va a ver. Muchas veces suena como un cuento de fantasía, muchas veces suena como un cuento de decirles que va a haber un anticristo y que va a haber una bestia y que van a querer que lo adoren, etcétera, etcétera. O sea, muchas veces va a haber esos burladores, va a sonar tan fantasioso que no nos van a creer. Lo mismo le pasó a Noé. Nunca había existido un diluvio, nunca había caído lluvia sobre la tierra. Entonces Noé estaba predicando algo que era muy absurdo, que jamás habían visto la gente en ese tiempo. Lo mismo nos va a pasar a nosotros, o nos puede estar pasando desde ya. Mucha gente puede considerar un absurdo la verdad de Dios. Así que eso es un detalle acerca de lo que Dios nos dice como en los días de Noé. Así será, como en los días de Noé. Ahora, la aplicación secundaria es que esa generación era violenta e inmoral, como la de Lot, ¿sí?
eso es una otra indicación que así va a estar la maldad en ese tiempo donde todo esto está aconteciendo. Las condiciones del diluvio. Entonces, ahora, ellos se mostraron en ese tiempo indiferentes a esta exhortación, a esta advertencia que Noé les estaba dando. Y lo mismo menciona Jesús, de acuerdo a su venida, ¿sí? En esos capítulos que acabamos de mencionar, de la indiferencia que va a haber en muchas personas acerca de este mensaje, acerca de esta advertencia. Dice que no estaban involucrados en esto, sino que dice la palabra de Dios, van a comer, van a beber, van a estar casándose, van a estar, o sea que el mundo va a estar normal, va a estar en su apogeo, en diferentes movimientos que van a aparecer en la maldad y en todas esas cosas que muchos de ellos ignoran, otros no reconocieron la visitación, no quieren el mensaje que así como nosotros les podemos predicar. Y dice que ellos no se involucraron. Yo quiero que apuntes 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Sí? Es un detalle importante. Lo otro que acabamos de mencionar es que la noticia de Noé no tuvo precedentes, o sea que preparó y predicó algo que nunca antes había pasado en la humanidad y que sonaba como algo fantasioso. Pero en Hebreos, vamos a leer, voy a buscar aquí en mi Biblia, quiero que busques ahí tú también en tu Biblia, Segunda de Pedro, vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3, del versículo 3 al 4. Segunda de Pedro 3, de 3 al 4. Sabiendo primero esto. Está hablando, si tú te das cuenta, en ese pasaje, el día en el que el Señor va a venir. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde están las promesas de su advenimiento? Porque desde el día en que sus padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese dicho es muy usual en este tiempo, ¿cierto? Siempre se nos dice que cada vez que nosotros decimos, ya viene el Señor, ya viene el Señor. Y muchos dicen, ¿dónde está esa venida? ¿De qué estás hablando? Vienes mucho tiempo predicando de lo mismo, ¿sí? Y aquí la palabra nos exhorta que van a haber burladores. En ese tiempo van a haber burladores. O sea, como en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé también hubo burladores. Gente que no solamente no creyó, sino que se burló de su mensaje. Entonces, en esta temporada, en la temporada que nos avecina, también va a haber burladores. Ahora, quiero que vayamos al libro de Judas. Judas, capítulo 1, ¿sí? Vamos a leer Judas, capítulo 1, versículo 3. Es un pasaje muy bueno también. Judas 1. Y empezando del versículo 3 en adelante, si te vas a dar cuenta de repente en tu Biblia, tiene algún título, dice falsas doctrinas y falsos maestros, que viene a ser otra señal que nos da a entender que la venida de nuestro Señor está cerca. Los falsos doctrinas y los falsos maestros. Entonces, dice la palabra ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que una vez se les ha sido dada a los santos. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes se habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano,
y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero que os recuerdes que ya una vez yo les había dicho que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y mira, más adelante, uh, en, la, en el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, consérvate en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. A otros, salva, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada de su carne. Y en aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Señor, Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, son dos versículos que tienes para, ¿cómo se dice? Poner como fundamento al detalle de que en los últimos tiempos van a existir estos burladores van a estar en medio de ese tiempo de maldad, de ese tiempo donde la maldad se va a multiplicar. Entonces, y donde dice también que muchos falsos maestros y falsas doctrinas van a aparecer. Así que creo que ya desde ya hay burladores de la fe, pero creo que se va a incrementar, ¿sí? Se va a incrementar en los tiempos venideros. Quiero que apuntes primera de Pedro 1, versículo 10 y 11. Y que las puedas apuntar y tú las puedas meditar. Así que son varios puntitos que nos dan luz acerca de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Primero, la parábola de la higuera, los detalles que eso trae, que aprendamos de ella. Segundo, es que así como Noé, como en los tiempos de Noé, y vimos también detalles acerca de esa venida de nuestro Señor Jesucristo comparado a las advertencias que tuvo cuando Dios habló a Noé para construir el arca. Entonces, este tiempo también habrán burladores, son lo último que mencionamos, que se reirán, criticarán, ¿verdad? A lo que buscan entendimiento, que quieran proclamar la verdad y prepararse para el regreso de Jesús. O sea, se van a burlar de nosotros. Era una prioridad para Pedro advertir a los santos de no volverse cínicos. Debemos ser observadores de las señales, siempre preguntándole al Espíritu por más entendimiento. Habrá en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4. Quiero que lo apuntes y quiero que lo leas. Pedro advirtió a los santos de los peligros de este espíritu de burla, de este espíritu que él quería que el cuerpo de Cristo supiera la oposición que vendría con esto, ¿sí? Así que todos aquellos que se paren a favor de la verdad en los últimos tiempos, vamos a experimentar resistencia de estos burladores, dentro y fuera de la iglesia. Así que muchos se echarán para atrás, otros se echan para atrás y no enseñan acerca de los últimos tiempos debido al temor al hombre y lo que ellos puedan decir. Va a surgir, y creo que ya ha surgido, es por eso que nosotros tenemos que tratar bien con nuestro corazón y poder alinearlo siempre a su verdad. Hay gente que quiere agradar a otras personas. Hay gente que dentro del mismo ministerio no quiere ofender a nadie con la verdad misma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que declarar la verdad en amor, pero siempre tenemos que hablar verdad, todo lo que va a acontecer y cada detalle, ¿sí? Hay muchos que no dan a conocer estos detalles,
estos detalles, no solamente las señales de los últimos tiempos, pero de quienes no van a entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque no quieren ofender, porque no quieren que el hermanito empiece a, no sé, a causar contienda, etcétera. Pero nosotros tenemos que ser entendidos y tenemos que llenarnos de la revelación del Espíritu Santo y de su amor, porque la palabra de Dios es para darla con amor, es para exhortarla con amor. La palabra de Dios no es para juzgar a nadie. Uno solo se juzga, nuestra conciencia nos juzga para bien, si estamos guiados por el Espíritu Santo, para amoldar nuestra vida a la verdad. Así que son un poco de señales que estamos viendo en este último capítulo. Y entonces quiero leer Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tenemos que aguardar esa esperanza. Tenemos que aguardarla en amor, tenemos que aguardarla en esperanza, en fe. Y creo que es un detalle muy interesante en estos últimos tiempos también perseverar en la fe, no desanimarnos, porque como bien dice la palabra, la maldad va a multiplicarse, tanto así que nosotros mismos nos podemos desanimar, podemos dejarnos abandonarnos en nuestra fe y debemos, ¿cuál es la postura entonces para no desanimarnos, para perseverar a esa gloriosa venida, aguardándola gloriosamente con esperanza? Animarnos unos a otros, llenarnos del Espíritu, juntarnos con aquellos que están queriendo también llegar hasta el final, como las 10 vírgenes, llegar hasta que el novio venga, encender nuestras lámparas ardiendo en aceite. Así que esta es la segunda clase. Hemos visto un poco de detalle más acerca de Mateo 24 y como siempre sigue leyendo esos capítulos, 3 capítulos, Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Nos vemos en la tercer video.